Buenos días. Buenos días, Lee. Buenos días. Miren el documento que estoy compartiendo. Sí, Lee. Ah, ok, porque no me salen los controles. Ok. Bueno, vamos a continuar con el tema de funciones y procedimientos que iniciamos la semana pasada. Este código ya se publicó en el campus desde la semana pasada. Bien. Vamos en este ejercicio a mostrar, ya implementado en Java, cómo se trabaja con funciones. Les recuerdo, una función es un subprograma, o sea, es un bloque de código que depende de un programa principal y que se encarga de realizar una serie de operaciones y retornar un único resultado al código principal, al código llamador. Nuestro código principal es la función principal de nuestro proyecto en Java, la función main, la cual inicia aquí y finaliza acá. Todo eso que tengo sombreado es mi programa principal, la función main. Entonces, desde ahí yo voy a ejecutar algunas acciones, en este caso lo que es las operaciones de entrada y salida, pero las operaciones aritméticas se las voy a asignar a funciones. En este código lo que vamos a realizar es las 4 operaciones aritméticas básicas, utilizando 2 números que van a ser ingresados desde teclado. Revisemos el código. Tengo en mi función main, definí 2 variables de tipo string, cadena 1 y cadena 2. También tengo 3 variables de tipo entero, num1, num2 y resultado. Voy a hacer uso del Show Input Dialog para hacer el ingreso de datos. Recuerden, todo lo que se ingresa a través del Show Input Dialog es un dato de tipo string. Aunque yo esté ingresando números, pero esos números van a ser alfanuméricos. Esa es la razón por la cual estoy usando esas 2 variables, cadena 1 y cadena 2, que son alfanuméricas. Entonces, en una primera instancia, solicitamos que se ingrese el primer número, se guarda en cadena 1, después solicitamos se ingrese el segundo número y se guarda en cadena 2. Ahora, no puedo sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir cadena 1 y cadena 2, porque son alfanuméricas. Así que tengo que pasar por un proceso de conversión de tipos para convertir esos dígitos alfanuméricos en números y en este caso en números enteros. Esa conversión la voy a guardar en estas 2 variables, num1, num2. La variable de resultado es la variable en donde vamos a guardar el resultado de las operaciones aritméticas. Todas estas 3 variables son de tipo entero. En estas 2 líneas voy a hacer la conversión de tipo. Vean. Voy a convertir el contenido de cadena 1 en un entero. Y una vez que realice esa conversión,
Este dígito, que ya es un número entero, lo voy a almacenar en la variable num1. En la siguiente línea, voy a convertir el contenido de la variable cadena 2 a entero, y una vez que ya sea un dato de tipo entero, ese valor lo voy a guardar en num2. Son con estas dos variables, num1 y num2, las que me van a servir para realizar las operaciones aritméticas. Ahora, ¿cómo hice la conversión? Utilicé un método que se llama parseInt para convertir entero. Este parseInt lo pude utilizar porque primero hice referencia a integer, que si ustedes recuerdan es el dato wrapper de tipo entero. Bien, les recuerdo, los datos wrapper son aquellos que, aparte de poderme permitir almacenar valores, también me permiten el acceso a diferentes operaciones, métodos. En este caso, uso el método parseInt para hacer una conversión. Otra cosa que quiero que tengan presente acá es que yo no tengo ninguna variable wrapper definida. Aquí está mi definición de variables. Aquí la tengo. Y ahí las enteras, int, son variables primitivas. No son wrapper, ¿verdad? Pero yo puedo acceder al método simplemente nombrando el tipo de dato, sin necesidad de tener la variable de tipo wrapper. Solo escribí el tipo de dato. Bueno, pasadas estas dos líneas, ya tengo mis dos números enteros con los cuales puedo trabajar. Voy en primer lugar a realizar la suma. La suma no la va a realizar mi programa principal, o sea, no la va a realizar main, sino que esa tarea yo se la voy a asignar a una función. Lo único que va a hacer main es llamar a esa función para que pueda ser ejecutada. Revisemos esta línea. Según la explicación que les di la semana pasada, una función es un subprograma que retorna un único resultado. Así que para invocarla tenemos que utilizar, o tiene que ser invocada dentro de una línea de asignación, que es la que yo tengo acá. Esto se lee como: a la variable resultado le voy a asignar el valor que retorne la función sumar. Nuevamente, a la variable resultado le voy a asignar el valor que retorne o que regrese la función sumar. Esto de acá era lo que nos hacía falta ver. Ok, eso de ahí se conoce como argumentos. Argumentos son los valores que el código que está llamando a la función le proporciona a la misma función para que pueda trabajar. Por ejemplo, estamos trabajando con nuestra calculadora en nuestro celular, ¿ok? Estamos usando la función de calculadora científica y de repente nos están diciendo que calculemos la potencia de un número. O sea, un número elevado a otro número. Entonces, la calculadora ya tiene un botoncito para calcular la potencia. Pregunta: si yo estoy trabajando en mi calculadora y yo presiono ese botoncito, pero no hago otra cosa, ¿la calculadora podrá darme algún resultado? O sea, solo presioné el botón de la potencia, de elevar un número a otro número, y no hice más nada. ¿Ustedes creen que me va a dar ningún resultado? Jóvenes, ¿ustedes creen? Dígame.
¿Cómo fue que dijo? No escuché bien. Si ustedes van a su celular y usan la calculadora y ponen la opción científica para tener acceso a la tecla de calcular potencia, ¿creen ustedes que con solo presionar la tecla de la calculadora se les muestra algún resultado en la pantalla? Ustedes no dijeron de qué números, solo presionaron la tecla. ¿Les va a mostrar algún resultado? O sea, si yo no digo con qué número voy a trabajar, ¿cómo la calculadora va a poder calcular algo? ¿Verdad que no puede? Entonces, no es lo mismo que diga yo voy a calcular 5 al cuadrado, 5 a la 2. Entonces tengo que darle a la calculadora el 5 y el 2, ¿verdad? Y utilizar la función de potencia. Ese 5 y ese 2 son los datos que yo le estoy proporcionando a la calculadora. La calculadora ya tiene contenido el código para calcular la potencia, pero a pesar de que sepa cómo calcularla, si no tiene los datos que necesita, no va a poder proporcionar resultados. Entonces, a esos datos que nosotros brindamos se les conoce como argumentos. Argumentos son los datos que se proporcionan a una función para que trabaje con ellos y proporcione un resultado. Así que si lo que yo quiero es sumar dos números, tengo que decir cuáles números hay que sumar. Y esos números están contenidos dentro de las variables num1 y num2. Num1 y num2 son los datos que le paso a la función. Es cuando uno le pasa datos a la función, esos datos se llaman argumentos. Okay. Les voy a resumir. ¿Qué elementos contiene la línea de código que hace un llamado a función? Los elementos que contiene son, en primer lugar, una variable en la cual se va a almacenar el valor de retorno o resultado que la función proporcione. Después, pongo el símbolo de asignación, el igual. A continuación, el nombre de la función. Mi función se va a llamar sumar. Y por último, si lo subiere, porque no es obligatorio, abro paréntesis y escribo la lista de argumentos. O sea, los datos que le estoy pasando a la función para que pueda trabajar con ellos. Esos son los elementos que se deben de contener dentro de la línea de código que invoca la función. Esta línea de código, por los momentos, por ahora, la tenemos que colocar en la función main, porque main es nuestro código principal. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros invocamos a una función? Bueno, cuando el compilador ve que estamos llamando a una función, él va e inmediatamente busca la función para ejecutarla. Así que en la línea que yo tengo sombreada, estoy llamando o invocando a la función sumar. Automáticamente el compilador va a ir a buscar la función sumar y la va a ejecutar. La función sumar la tengo aquí. Aquí empieza. Y empieza con lo que se conoce como encabezado. Entonces ahorita vamos a ver qué elementos forman el encabezado de una función, pero también voy a hacer una relación con lo que es la línea que invoca la función. Entonces, todo este bloque le pertenece a la función sumar. Y lo primero que tengo que hacer es escribir el encabezado de la función sumar. ¿Qué elementos hay? Dentro del encabezado de la función, primero debe de ir la accesibilidad. La accesibilidad es como un permiso que se le otorga para que otros elementos dentro de un proyecto puedan hacer uso, o sea, puedan llamar a la función. Entonces, la función puede ser, tal como está ahí,
pública, pero aquí tengo otra función y aquí le puse private, privado. Si es pública, yo estoy dando permiso para que cualquier otro elemento dentro de mi proyecto pueda hacer uso de la función sumar. Pero en cambio, si yo digo que la función va a ser privada, solo va a poder hacer uso de esa función todo lo que esté contenido dentro de este public class. Entonces, lo primero es la accesibilidad. Puede ser pública o puede ser privada. Después de eso, voy a colocar la palabra static. Esto por los momentos, muchachos, va a ser obligatorio. Y lo vamos a entender mejor cuando entremos, creo que la próxima semana, a lo que es ámbito de variables. Pero por ahora, basta saber con que las funciones y procedimientos que utilicemos tienen, ¿verdad?, un ámbito estático. Por eso la palabra static. En primer lugar, indicar si es pública o privada. En segundo lugar, indicar que es estática. Ahora, en tercer lugar, el tercer elemento, aquí yo estoy indicando qué tipo de valor va a retornar. Tipo de valor de retorno. Si yo estoy poniendo ahí int, es porque digo, esta función sumar va a retornar un valor de tipo entero. Ahora, este valor de retorno, este int, debe de coincidir con el tipo de dato de esta variable. ¿Por qué? Porque lo que regrese este código, el resultado de esto, se va a guardar en esta variable. Así que si la función me va a regresar un dato de tipo entero, obviamente yo lo tengo que guardar en una variable de tipo entero. Tiene que haber una concordancia. Ahí se los estoy poniendo del mismo color para que vean la relación entre cada uno de los elementos. A continuación, el nombre de la función. El cuarto elemento es el nombre de la función. Se llama sumar. Miren, mismo nombre. ¿Bien? Después, esto de acá son los datos que la función está recibiendo. Aquellos datos que le pasamos, que se llaman argumentos, cuando se los estamos pasando, ahorita la función los está recibiendo. Entonces, cuando la función recibe esos datos, se les conoce como parámetros. Miren, aquí yo le envié a la función los dos números que quiero sumar. Entonces, aquí los está recibiendo, esos dos números. Cuando yo los envío, se conocen como argumentos. Cuando la función los recibe, se les llama parámetros. Veamos la relación entre esto. Bueno, fíjense que aquí hay dos argumentos. Entonces, es obligatorio que aquí hayan dos parámetros. Deben coincidir en número. Esa es una regla. Lo otro, num1 y num2, que son estos mismos de aquí, num1, num2, son enteros. Son de tipo entero. Aquí está la declaración. Entonces, cuando los reciba la función, se debe declarar que también son enteros. Debe de haber una coincidencia en número y también en tipo de dato. Si hay dos argumentos, hay dos parámetros. Si los dos argumentos son enteros, aquí se reciben dos parámetros de tipo entero. Lo otro que se debe de respetar es el orden. Por ejemplo, el primer número está guardado en un 1. Así que lo que se va a recibir acá es el primer número. Este es el segundo número. Se debe respetar la secuencia. Se está recibiendo acá. No es que, por ejemplo, el número 2,
que aquí lo puse de segundo, aquí lo voy a poner de primero. Voy a invertir el orden. No, hay que respetar el orden. En el mismo orden en que yo escribí la lista de argumentos, en ese orden se escribe la lista de parámetros. Esas son las reglas que vamos a seguir. Resumo. ¿Qué elementos forman parte del encabezado de una función? En primer lugar, la accesibilidad. Puede ser pública o privada. En segundo lugar, indicar que se trata de una función estática. Tercer elemento, ¿qué tipo de dato va a retornar? ¿Un entero, un float, un char, un long, un byte? ¿Qué tipo de dato? Tengo que indicarlo. Y aquí debe de haber una coincidencia con el tipo de dato en el código llamador. ¿Dónde se va a guardar el resultado? Esa variable debe coincidir su tipo con lo que yo estoy colocando acá. Cuarto elemento, el nombre de la función. Y por último, la lista de parámetros si los hubiera. ¿Bien? Y ya vimos las reglas de argumentos versus parámetros. Por favor, revisen estas dos líneas. Esta con esta. Revísenlas por si tienen consultas. Profesora, Dígame. los nombres de los argumentos deben coincidir con los parámetros de la función. No es obligatorio, podemos cambiar el nombre. O sea, no es necesario que se llamen num1 y num2. Pude haber puesto n1, n2. No hay ningún problema. Por eso no lo nombré como una regla. Puede cambiar el nombre de los parámetros, siempre y cuando respetando todo lo demás que les había dicho. Sí, es que yo hago la pregunta porque usted dijo que pues no hacer el cambio de los números, por ejemplo, num1, a la hora de ingresar los argumentos, no escribir num1 donde iría num2. Pues O al sea, final hay sería que, lo mismo si sí, cambiáramos los nombres. no, hay que respetar el nombre. O sea, se entiende, por ejemplo, perdón, hay que respetar la secuencia. El nombre no es necesario. Por decir algo, quiero hacer la división de num1 entre num2. Num1 es 10 y num2 es 5. Entonces, 10, 5. Pero si yo invierto y aquí pongo num2 y aquí pongo num1, entonces a la hora de hacer la operación aritmética y yo diga num1 entre num2, no me va a dar el mismo resultado porque estaría diciendo 5 entre 10 y no 10 entre 5. ¿Ok? Sí, entiendo. A eso me refería. O sea, no Sí. era el orden No, del nombre, sino de la no, secuencia. el nombre no. Yo me refiero a la secuencia. A la secuencia. O sea, al orden de escritura. ¿Sí me entienden? No, yo sí lo entiendo. Nomás era para que entendiéramos todo. Ok. Después de que nosotros tenemos el encabezado de nuestra función, ya empezamos a codificar la misma. Así que abro llaves para indicar el inicio del código de la función, en este caso de la función sumar. Y después empiezo a programar. Si voy a definir variables, las defino, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, ciclos de repetición, lo que sea que necesite para obtener el resultado, ahí lo puedo programar. En este caso es muy sencillo. Tengo una sola operación aritmética, que es la suma de los números. Entonces, primero voy a definir una variable. A esta variable la estoy nombrando R y es de tipo entero. En esa variable voy a guardar la suma de los dos números.
hago la suma, guardo el resultado y ya llegué a lo que me estaban pidiendo. Así que lo único que resta por hacer es informar al código principal, o sea, informar a main sobre el resultado. ¿Cómo lo hago? Retornando el valor. Este return, R, va a regresar o a retornar el contenido de la variable R a la línea de código donde la función fue invocada, o sea, a esta línea de código. Lo que retorne R, ese valor, se va a guardar aquí. Miren, R es un INT y ya vimos que el resultado también es un INT. Hay coincidencia y también hay coincidencia con esto. Todo concuerda. Entonces, ya tengo el resultado de la suma. Después solo imprimo, envío a la pantalla el resultado. Supongamos que acá llamo a la función sumar y le paso en un 1, 6 y en un 2 le paso 3. Como hay un llamado a función, viene el compilador, va inmediatamente a buscar la función sumar para ejecutarla. Encuentra la función sumar y empieza una revisión antes de ejecutarla. Dice, primero, dice que va a retornar un valor de tipo entero. Vamos a ver si es cierto y chequea con esto de acá. Sí, el resultado es entero y aquí dice entero. Coincide, no hay ningún problema. Bueno, el nombre de la función, si ya la está ejecutando, es porque la encontró. Después viene y revisa los parámetros con todos los aspectos que yo le dije. Que el tipo de datos sea correcto, que el número de parámetros coincida. Entonces, si pasa eso, ¿qué es lo que va a hacer? El 6 que estaba aquí lo pasa a este parámetro. Y el 3 que estaba acá lo pasa a este parámetro. Así que la función sumar está recibiendo 6 y está recibiendo 3. Empezamos a ejecutar. Defino la variable R y a continuación digo R va a ser igual a 6 más 3, o sea 9. R es igual a 9. Y hago un retorno. Retorne 9. ¿A dónde lo retorna? Viene a la línea donde fue llamada y ese 9 lo va a guardar acá. Después imprime en la pantalla. El resultado de la suma es 9. Es la forma en cómo se va a ejecutar la función. Revisen, por favor. Permítame, voy a leer el chat. No, no es que las funciones puedan recibir solo dos argumentos. Puede recibir uno, puede recibir más, puede que no reciba ninguno. Eso va a depender de la estructura que yo tenga diseñada para mi proyecto. Ahí lo que escribió Alexis está correcto. Todo es parte del diseño.
Recuerden ustedes que antes de programar tenemos que tener un diseño en mente. Entonces ahí en esa parte en la que nosotros diseñamos es donde nosotros determinamos cuántos datos vamos a pasar a la función. Ok. ¿Hay más preguntas? Por ejemplo, fíjense que main es una función. O sea, nuestro código principal es una función, ya que Java se basa para programar en funciones. Miren, es una función pública, estática, que se llama main. ¿Y qué es esto de void? Void se coloca cuando una función no retorna valor. Y mi función principal no va a retornar ningún valor. Después de que hemos ejecutado esta parte de acá, vemos que la siguiente línea de código es llamar a una función que se llama restar. Entonces ya sumamos los números, ahora los vamos a restar. Entonces, en esa línea estoy invocando a la función restar. La sintaxis es la misma. En la variable resultado voy a guardar el valor que me retorne la función restar y le voy a pasar como argumentos a num1 y a num2. En este punto tengo que ir, buscar la función restar para ejecutarla. Aquí está. Bueno, la accesibilidad es privada. Es una función estática que retorna un valor de tipo entero. Bueno, la función se llama restar y está recibiendo dos parámetros, num1, num2. Prácticamente es la misma función de sumar. Lo único que va a hacer es la operación de la resta. Pero de ahí, todo el cuerpo de la función es similar. Solo estamos practicando cuáles son los elementos para crear una función. Bien, miren, dos argumentos a la hora de llamar a restar, dos parámetros, recibe la función restar. ¿Qué es lo que está haciendo? Abro llaves para indicar el inicio del código, declaro variable R y en R voy a guardar la resta de los dos números. Regreso el valor de R y ¿a dónde lo voy a regresar? ¿En qué línea de código invoqué a la función restar? Aquí. Ahí voy a regresar el valor específicamente a la variable resultado. Si estaba trabajando con el 6 y con el 3, aquí le pasé 6, 3. Y aquí los está recibiendo. 6, 3. De forma tal que esta operación es restar 6 menos 3, lo cual me da 3. Y ese 3 se guarda en R. Cuando haga el retorno R, estoy retornando el valor 3. ¿A dónde? Aquí. Resultado es igual a 3. Y después imprimo en pantalla el resultado de la resta es y el contenido de la variable 3. ¿Consultas, por favor? No hay consulta, muchachos. Por mi parte no, Lee. Ok. Miren, entonces necesito que implementen este código hoy. Mañana vamos a ver otro ejemplo. Entonces, necesitamos tener código implementado para el miércoles, tener material con el cual trabajar.
¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar la videoconferencia hasta acá para que ustedes puedan trabajar con este código. Voy a habilitar para que vean el resultado de la prueba. Entonces ahorita en unos 5 minutos pueden entrar a verlo. Entonces continuamos mañana. Ok, Lick. Bueno, feliz día. Feliz día, Lick. Adiós.